En opinión de Patricia Guerrero, testimonio de Julián Soto Ayala, el discípulo. Hola, bienvenidos a este testimonio que yo voluntariamente quiero dar sobre Julián Soto Ayala, el discípulo. Para empezar, eran los años del 2018, 2017, más o menos, no me acuerdo bien exactamente la fecha, en que yo fui a un retiro de Julián Soto Ayala, el discípulo, en la ciudad de Tehuacán, Puebla, donde pues se llevó a cabo el retiro en una casa que tienen unas monjitas muy cerca del centro. Y me acuerdo de ello por la parroquia que conocí y que la verdad está muy bonita, muy bella, y que tiempo después pues fue el centro también de otras reuniones que hemos tenido con él. La verdad es que es difícil recordar todo con exactitud, pero yo siempre recuerdo en mi corazón lo más importante. Sobre todo recuerdo que para ese tiempo yo ya conocía los mensajes de Julián y creo que fueron una gran directriz después de haber conocido y haber ido a conferencias con Luis Eduardo López Padilla, con Roberto Farrin, con Alberto Villasana, y haber entendido esto del final de los tiempos, haber entendido lo de las apariciones marianas, que me distanció de Luis Eduardo y sobre todo Roberto Farrin. Al mismo tiempo yo estaba conociendo los escritos de la Divina Voluntad y me distancia a mí el hecho de que dicen que Adán como hombre y Eva como mujer no existieron. Entonces ahí ya donde entra la confusión, yo creo que es donde uno va teniendo discernimiento y se aleja. Claro que yo sabía que era una confusión porque en los escritos de Luisa se dice bien que eran dos personas, además de otras teorías que puedan tener en cuanto a teología los sacerdotes sobre que Adán con N es una cosa y Adán con M es otra cosa, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. El punto es que yo, pues, en busca de esto de los últimos tiempos, llegué a conocer a Julián Soto Ayala gracias a Dios nuestro Señor, y me permitió también Dios en ese tiempo ir a un retiro. Pues el retiro sobre todo estaba muy enfocado a la cruz gloriosa y los remedios del cielo, así como algunos mensajes de nuestro Señor. Sinceramente, yo iba con todas las expectativas de tener un encuentro no solamente con un instrumento del Altísimo, del Eterno, sino tener un encuentro con Dios. Y esto sucedió porque, primeramente que nada, estaba habiendo misa diario, estaba habiendo un calendario muy estricto en cuanto al retiro, y también había una adoración eucarística por las noches, en las madrugadas. Y gloria a Dios, yo pude estar en oración con Jesús, me acompañó mi mamá y una amiga de mi mamá. Y la amiga de mamá, además de que canta muy bonito, pues estaba muy emocionada. Siempre lo ha estado y tenemos ya casi el mismo tiempo de conocer a Julián. Siempre que hay un encuentro con él le hemos invitado y también ha estado siempre muy contenta y muy feliz. Bueno, entonces esa noche, antes, ahora sí que de que se produjese un milagro, yo estaba rezando hincada frente al Santísimo en las horas de la madrugada y me admiró ver sobre todo una familia, que iba toda la familia, papá, mamá e hijos, y también estaban en adoración y en oración. Y yo entre las cosas que le decía a mi Señor, es que yo quería servirle, ¿no? Dentro de una depresión que tuve antes, le pedí a nuestro Señor que si era el tiempo para que yo fuera al cielo me llevara,
y de no ser el tiempo, me enseñara antes que nada mi vocación, posteriormente mi misión y a la persona que me fuera a acompañar, si había una, ¿no? Porque también mi vocación podía ser religiosa. Antes de ir al retiro de discípulo, gracias a Dios, yo fui a retiros con monjas, a casas de monjitas, y ya había discernido que mi camino no era ser religiosa. Y eso se los digo porque es importante en relación con el milagro que ustedes van a conocer el día de hoy. La segunda, yo no sabía, pero se estaba haciendo en ese retiro la petición de mí hacia Dios en el momento de mi depresión, que fue años antes, porque yo le pedí a nuestro Señor que si mi misión era servirle, que el canal que habíamos tenido después de la desilusión grande que tuvimos en la campaña de 40 días por la vida como se maneja aquí en México y por cómo es controlada por el yunque, creciera, ¿no? Para bien de él. Y pues así fue, eso fue lo que yo le pedí a nuestro Señor. Pero ¿por qué no? Patty se atrevió a decirle a nuestro Señor, sobre todo si yo, en el discernimiento del Espíritu Santo, entiendo que tú quieres demostrarme que este instrumento es tuyo, ¿no? Entonces fue como un A por B, ¿no? Y yo lo hice con humildad, pienso que con la sencillez de un hijo que le pide a su padre. Bueno, al otro día, dentro del último día de retiro, Julián hizo un introducción o un ¿cómo decirlo? Una parte del retiro muy bonita en la que nosotros teníamos que hablar sinceramente de corazón al Espíritu Santo y pedir que viniera a nuestra alma para darnos los dones que Él quisiese darnos. El ambiente espiritual en ese momento fue hermoso. Obviamente siempre que uno pide dones sin necesidad de bailar o de cantar, se dan. Pero también pues puede haber una adoración, siempre y cuando sea respetuosa. En ese contexto había un salón, había mucha gente, empezamos a hacer cantos, adoración. Y fue cuando yo por primera vez vi hablar a Julián en el don de lenguas, cosa que me impresionó, ¿no? A mí siempre los dones del Espíritu Santo, aunque sean a lo mejor chicos para algunos sacerdotes, a mí me impresionan. Y ya después, dentro de ese hablar de lenguas, terminó esta oración al Espíritu Santo, nos pidió que nos sentáramos y yo pues estaba sentada al lado de la amiga de mamá, y me impresiona como tímidos porque toda la gente estaba sentada muy atrás, nadie se quería poner al frente. Entonces yo justo estaba pensando en eso cuando Julián dice que todos los que son jóvenes se pasen al frente. Y yo dije, bueno, sí, todos los chavos que se pasen al frente. Y entonces también dijo, las mujeres. Y bueno, yo era creo que la única mujer ahí joven. Pasé al frente y Julián empezó primero con los jóvenes que estaban a mi lado derecho y dijo, estos chicos serán sacerdotes. Y yo me dije, wow, o sea, ¿cómo puede decir eso de la nada, no? Nuestro Señor no ha dado mensaje y así, pero en realidad, pues yo creía, o sea, mi corazón estaba completamente abierto a la voz de Dios. Y después me señala a mí y me dice, y esta chica tiene una misión muy importante espiritualmente en cuanto a la fe. Y yo me quedé pensando, no, pues ser monja, yo creo que eso, pues no, porque ya lo discerní, ya hice mis retiros y no hay vocación.
Entonces fue cuando entendí que tenía que dejarlo en manos de Dios, como lo dice nuestra señora Luisa Picareta. Y bueno, terminó la plática de Julián, siguió transcurriendo ese día. Al siguiente día, pues ya era el día en que todos se iban y se regresaban a sus lugares de origen. Y pues yo hice mi maleta y me levanté, todo ese rollo, ¿no? Y mi mamá estaba platicando en el pasillo con las monjitas que viven ahí. Dentro de ellas, una monja le comenta a mi mamá, quisiera saber si usted quisiera que otra de sus hijas fuera religiosa para que viniera aquí y estuviera en un retiro. Y mi mamá dijo, pues no sé, tendré que platicar con ellas. Pero lo que me impresionó es que no me mencionó a mí, y mi mamá pues le dijo, mire, ella es una de mis hijas, ¿no? Y ella vio que yo me había acercado a mi mamá. Y tampoco me hizo bien la invitación, simplemente me vio y como que entendió algo espiritualmente. Yo no sé qué, pero lo entendió. En mi discernimiento entiendo que aquella monja tenía pues de alguna manera el don de clarividencia y pudo ver que esa no era mi vocación y que yo ya había discernido eso antes. Bueno, al regresar a nuestra casa, mi mamá me empieza a decir que era impresionante el nivel de vistas en mi canal, que pues era nuevo, era un proyecto nuevo. Yo misma diseñé el logo, yo misma pensé en la cantidad de días de oración por la vida, etcétera, etcétera. Yo, pues me costó trabajo, pero pagué la página web, yo la construí igual con el canal, cosas que bueno, les comento porque al final de cuentas yo di el primer paso de abandono, pero todo fue gracias al Espíritu Santo, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Hasta la misma creatividad yo pienso que aunque uno lo hace, es gracias al Espíritu Santo y así hay que reconocerlo. Pues también esa cantidad de vistas fue por gracia del Espíritu Santo. Y pues ahí fue donde yo encontré mi misión. Por eso les decía que la segunda petición que yo le había hecho a nuestro Señor estaba en acto. Y fue un largo periodo de encontrarme con varias situaciones en mi vida en relación con las revelaciones privadas que aún están en acto, que por lo mismo de que están en acto no pueden ser aprobadas hasta que terminen de darse esas revelaciones a aquellas personas que las tienen y sean revisadas por los obispos del lugar donde se dio la revelación. Y fue donde yo empecé a conocer a gente, a formular una forma de contacto, que principalmente fue un WhatsApp. Después, posteriormente, fue por correo también y después por el mismo canal. Siempre que quería subir un video, pensaba primeramente en los videos de Julián, porque se había cumplido el milagro de sus palabras en mí, se había cumplido el milagro de la petición de Dios también en mi vida. ¿Y por qué digo que las palabras de Julián? Porque hay palabras que los profetas dan que son inspiración propia, a veces tentados por su voluntad humana. Pueden tener errores, claro que los pueden tener. A veces pueden no tener ningún error porque son inspiraciones del Espíritu Santo que se guían y se siguen completamente, hasta en las cosas más nimias y más pequeñas, como mi persona, que ahorita tengo que estar hablando de ella por cuestión de este testimonio. Pero en realidad es mejor alejarse del pensamiento de uno mismo. Bueno, con este crecimiento del canal
de YouTube, yo pude desarrollar también otros apostolados inspirados por el Espíritu Santo en WhatsApp y en la página web, y se fue expandiendo el canal. Y fue aquí donde yo empecé a escuchar mucho, sobre todo en la Santa Misa, a la que trataba de acudir cotidianamente, el Aleluya, que contiene en el mismo canto del Aleluya la siguiente frase de las Sagradas Escrituras: busca primero el reino de Dios y por añadidura lo demás se te dará. Y fue así que, creciendo en este canal, decidí crear otro que se llama Mar Divino, por el bien que también yo siempre he reconocido me hacen a mí los escritos de la Divina Voluntad y de la vida divina. Y fue que pues fueron años realmente muy buenos para mí en cuanto al discernimiento que Dios me fue dando y cómo me fue guiando, y cómo a través de muchas personas ajenas a mí, quizás no solamente suscriptores, sino amigos en el entorno, que empecé a conocer en retiros casualmente en la iglesia, que me fueron pues alumbrando este camino con la luz que el Espíritu Santo les da a ellos, ¿no? Con sus conocimientos adquiridos de Dios. Y fue como pues ya en aras de tener un retiro también en torno a que, si ya sabía que mi vocación era la vida matrimonial, poderme desafanar de mi idea de la persona a la cual yo quería, ¿no? Sino entrar más a un desapego y entender más la persona que debes buscar. O sea, una cosa es lo que tú quieres, ¿no? Para ti. Pero puede ser una idea muy superficial. Entonces Dios, como buen alfarero, corrige esa idea en tu mente, en tu corazón, la cambia y la reescribe, tomando en cuenta, claro, lo más sincero de tu corazón, lo más bondadoso que desea. Por ejemplo, una persona sensible, una persona espiritual, son cosas buenas que Dios diría, claro, hija, eso es algo muy bueno, y es algo impresionantemente deseable por parte de alguien que está conociendo pues la vida matrimonial, o sea, que apenas quiere empezar, para empezar, una vocación, ¿no? Valga la redundancia, que quiere hacer las cosas bien. Y fue también consejos de videos donde yo entendí que sobre todo tenía que encontrar a una persona recta, una persona que pues sea transparente, y como es transparente, es recta, y a veces pues sí, la rectitud en ciertas cosas puede no ser flexible, pero realmente yo le dije a Dios, pues recta como San José, ¿no? Que San José siempre fue un hombre muy recto. Y bueno, tantas cosas que fueron sumando a esta situación. Y después de ello conocí a mi esposo a través del canal. Gracias a Dios, ni siquiera fue algo que buscáramos los dos. Para empezar, él pensaba que yo ya estaba casada, y yo para empezar no le conocía hasta que hubo ahí el encuentro con mi esposo, y que ahora pues estamos pues muy en concordancia a la hora de expresarnos y sobre todo de trabajar en Cristo, para Cristo y con Cristo en este apostolado. Y fue pues el cumplimiento de la palabra de Dios, de una pequeña petición que se hace grande y que hace que el corazón también se rinda ante lo divino y de lo humano, porque
primero hay que buscar el reino de Dios y por añadidura todo lo demás se dio. Y así fue como sucedió. Y viene esta segunda parte con Julián. En esta segunda parte, donde yo conozco más a Julián Soto Ayala, el discípulo, es sobre todo en agradecimiento a la gente que, pese a todos los ataques que ha tenido, sigue confiando en él y a través de las cuales yo puedo tener contacto con él para que viniera a la Ciudad de México, para que nos acompañase junto con Lupita y con Jorge a eventos donde queremos sobre todo hablar del final de los últimos tiempos y pues donde hubo una convivencia cotidiana cuando Julián, por gracia de Dios, pudo y quiso quedarse en su humilde hogar, en mi hogar, en el hogar de mi familia. Y ahí es donde yo conozco a Julián como persona. Él es una persona muy sencilla, de un gran corazón. El crecimiento espiritual que me deja ver el discernimiento en el Espíritu Santo que veo ahora en Julián es otro. Nada que ver con la persona que era hace 5 o hace más ya de 6 años. La verdad es que sus dones en el Espíritu Santo han crecido, al igual que crece un árbol frondoso que extiende sus ramas y que fue sembrado en el jardín de Dios. Es lógico que al árbol también se le paran los pájaros, se hacen nidos en él, puede llegar a tener alguna serie de animales que los contaminan, etcétera, etcétera. Y esto yo lo reflejo con que, pues claro, Julián es una persona tal cual nosotros somos, con virtudes y defectos, en los cuales uno va en el sentido espiritual y de personalidad distinguiendo de muchas almas y muchas personas, pero que conforme pasan los años de crecimiento espiritual se notan menos los defectos, que Dios va perfeccionando el alma que tiene inspiraciones del Espíritu Santo y va perfeccionando su corazón. Y por eso yo cuando entrevisto a Julián, he grabado a Julián junto con mi esposo, siempre he visto en él esa sencillez que a muchos nos falta, esa calma y esa paz, ese amor de Dios que un alma espiritualmente en crecimiento tiene. Una de las cosas que también me impresionó mucho con Julián es que yo, mi don de lenguas, jamás lo he entendido al 100. Sí me han ayudado mis amigos, que les digo que he conocido en las parroquias, gracias a Dios, y sí me lo han explicado. Yo sé que es el don de lenguas, pero el mío en específico no lo entendía. Y un día que hubo una plática con Julián, se me empezaron a soltar las lenguas. Yo trato de ser, como dice San Pablo, muy íntima en este sentido con Dios y no soltarlas así, ¿no? Pero bueno, había tanta distracción que pues lo hice en voz alta, no tan alta, pero Julián, desde donde estaba, que era como a unos 2 metros de mí, volteé a ver a mi esposa, me volteé a ver a mí y dice, yo entiendo lo que está diciendo. Y a mí, bueno, es algo que me impresionó, no porque entendiese lo que yo estoy diciendo, sino porque escuchara desde tan lejos y entendiese. Y cuando después le pregunté lo que yo oraba, él me decía que salmos. Yo no conozco al 100 los salmos, sí conozco algunos, el Salmo 91, el Salmo 90,
el Salmo 50, el primer Salmo, el Salmo 50 creo que es Miserere Nobis, el Buen Pastor, bueno, algunos que se han hecho canciones, pero no todos. Y es donde yo veo sobre todo aquí la presencia de nuestro Señor Jesucristo en Él constante que le acompaña. Y también pues la presencia de la Santísima Virgen María, porque Él nos regaló por parte de la Santísima Virgen María de Rosa Mística unas diamantinas, las cuales aún conservo, y hay días de repente que de esas diamantinas sale un olor a rosas, sobre todo por las mañanas, como si la Madre Santísima nos hubiese visitado y nos hubiese bendecido. Otra cosa también importante que decir a nivel de pruebas espirituales, que yo, puedo constatar, obviamente si alguien me las pidiera, es que al lado de mi casa existe un vecino que tiene un altar a la muerte. Y yo se lo comenté a Julián y él hizo una petición de oración de protección de este hogar. Y hasta la fecha, los ataques que venían de parte de este vecino ya no se ven reflejados. Obviamente cuando hay brujería siempre hay una manifestación de animales, en este caso en mi casa son hormigas, pero esas hormigas con la sal exorcizada se van, no se acercan a los cuartos, están en el jardín. También hay que rociar agua bendita para que se vayan, pero pues siempre están cercanas porque pues sigue estando el altar, ¿no? Pero al menos en cuanto a protección de las personas y de los hogares, pues la hay, ¿no? Obviamente hay demonios que solo con el ayuno y la oración se van, y entonces hay que estar haciendo ayuno por parte de todos para que se vayan. Y esta presencia maternal, entonces, que les decía de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, es visible en el señor Julián Soto Ayala. Actualmente así es como yo lo describo, como lo recuerdo, sobre todo porque él no ha demostrado ningún interés por el dinero, más que estar como cualquier sacerdote en la Santa Misa a disposición de la ayuda del pueblo que viene a evangelizar. Es decir, si alguien quiere comprar una imagen, un devocionario, pues obviamente él estará a disposición de venderlo, y como dice mi esposo, lo que usted guste darme, ¿no? Pero dentro de los eventos que hemos hecho nunca se ha cobrado el ingreso, nunca se ha cobrado una cuota, siempre se ha pedido apoyo para los vuelos. Algunos gastos los hemos cubierto mi esposo y yo, y nunca hemos visto este interés financiero. Sí sabemos de la problemática que hay en sus comunidades. Muchas veces le pedimos a Julián que hablase de ellas, pero también pues son difíciles. Julián tomará su decisión en su momento oportuno. En la última visita estaba a punto de hacer esa entrevista y nosotros la íbamos a subir. De hecho, tenemos la pregrabación de Julián diciendo que vieron la entrevista, etcétera, etcétera, y que se iba a publicar el día lunes después de su visita, pero al final, por azares del destino, no se desarrolló. Sabemos que esto es mucho por los ataques constantes del enemigo, que los vemos muy claros contra él, contra su persona, y también contra la comunidad y el trabajo que ha venido haciendo en todos los países, especialmente en Colombia, especialmente en aquellos lugares donde las personas están más abiertos al mensaje que nuestro Señor quiere dar a través de él. Y con esto me quedo, con nuestra amistad con él, pero sobre todo
con las palabras que vienen de Dios y que salen por medio de su boca como un instrumento de Dios, como un instrumento del Altísimo. Y hay veces que uno como persona no entiende que Dios quiere estar en cada acto, en cada respiro, en cada latido de lo que hacemos. Aunque fuesen cosas pequeñas, aunque fuesen cosas que para uno podrían decirse son del día a día o son absurdas, Dios está ahí siempre presente y nosotros con Julián lo constatamos en pequeñas cosas que él nos decía, por ejemplo, hoy tengo que ir a la basílica y nosotros decíamos, bueno, puede ir mañana, si usted quiere hoy vamos a otro lugar, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero él era obediente y él nos decía, nuestro Señor me pide ir. Y el día que iban, pues bendito Dios, siempre regresaba muy contento de estar en oración, de haber recibido los mensajes de nuestro Señor. Y nosotros veíamos en ese mensaje la claridad que Dios quiere darnos al remanente fiel, porque es fiel a su palabra. No se trata de aquí de que seamos fiel a un papa porque sería papolatría, que no seamos fiel a un artista porque sería idolatría, o fiel a un instrumento porque sería fanatismo. Somos fiel a Dios y en esa medida vemos en nuestros hermanos, los profetas, la valentía que tienen de proclamar su palabra, la fuerza de Dios que tienen para hacerlo y las palabras de Dios que resuenan en nuestro corazón. Julián es para mí una persona a la cual yo siempre le tendré mucho respeto y yo desearía que ese mismo respeto se transmitiera a todas las personas que están suscritas a este canal. Algunas no lo tendrán, pero al menos yo esperaría que se diesen la oportunidad de conocerle en persona y de no juzgarle, de ser imparciales en cuanto a lo que él representa en torno a Dios.